¿Quieres conocer toda la actualidad de turismo de Gran Canaria? En el apartado de área profesional de la web podrás acceder a las últimas noticias del sector y las acciones que llevamos a cabo para promocionar Gran Canaria. Descubrirás nuestro potencial como destino sostenible y el compromiso de las organizaciones turísticas por obtener el sello Biosphere. Obtendrás todos los datos, estadísticas, previsiones e informes para que las empresas del sector optimicen su gestión. Recuerda que accediendo a nuestro Brand Center encontrarás recursos gráficos de nuestro continente en miniatura. Y no olvides la pestaña de promoción que recoge un calendario con los eventos nacionales e internacionales en los que participamos. ¿Todavía no nos sigues en nuestro perfil de LinkedIn? Escanea el código QR y mantente informado de todas nuestras acciones profesionales. Bueno, primero, muy rápido, contarles que acabamos de terminar el año 2025, hemos cerrado, casi hemos llegado a 5 millones de turistas en Gran Canaria, una cifra histórica, el mayor número de turistas que hemos recibido en nuestra historia y también han salido los datos de facturación, han sido 6.200 millones de euros, un 3% más que el año pasado. Lo cual quiere decir que, bueno, en este momento pues la situación y el pulso del sector turístico pues goza de una salud muy positiva. Pero yo les he puesto esta diapositiva para que vean un poco el comportamiento de los distintos mercados o países con los que estamos trabajando. Y sobre todo, porque a pesar de los números que ya ustedes conocen, el buen funcionamiento de Reino Unido, Alemania, que vamos a presentar hoy, etcétera, lo que quería que vieran es el crecimiento que estamos teniendo en otros países. Un 16% más respecto al año pasado. Y esto es un poco la reflexión que quería hacerles, es que conozcan la estrategia que estamos teniendo en Turismo de Gran Canaria. Lo que estamos intentando, y además estamos justo en un momento de actualización de nuestro plan estratégico de Turismo de Gran Canaria, ahora mismo acababa en 2025 y lo estamos actualizando para los próximos 4 o 5 años. La estrategia de estos últimos años ha pasado por la diversificación, tanto de producto turístico en la isla como también de los mercados a los que estamos trabajando. Porque aunque somos la isla que menos dependencia tenemos de un solo mercado, por lo tanto somos la que mejor tenemos la tarta de mercados, el split de mercados más repartido, y yo creo que eso es muy positivo para la seguridad futura, por si hay algún problema en algún mercado en particular. Y ustedes saben cómo está la geopolítica ahora mismo en el mundo y no sabe qué es lo que va a pasar mañana, pues lo que intentamos nosotros es abrir los máximos mercados posibles para poder tener distribuida esa tarta y, por tanto, esos riesgos. Y fíjense el incremento que hemos tenido en resto de mercados. Prueba de ello, alguna de los países o mercados de los que vamos a hablar hoy en la presentación, ¿no? Fruto del trabajo, porque si hoy podemos hacer esa presentación es porque llevamos años trabajando estos mercados para poder presentar algo hoy, ¿no? Bueno, esta era una breve reflexión. Novedades en conectividad aérea. A pesar de estar en récord histórico de número y llegada de turistas y de facturación, que es mucho más importante, seguimos creciendo en conectividad. Y esto es muy importante. Tenemos con nosotros en la otra sala a los técnicos de la casa que llevan el departamento de conectividad. Bueno, pues estas son algunas de las novedades. Como pueden ver, en invierno, pues con estas compañías y estas ciudades. Para mí es importante sobre todo la recuperación de Francia, donde en los últimos años habíamos perdido conectividad y la estamos recuperando, la verdad, con estos vuelos, y también el incremento que está habiendo en Polonia, importante Polonia, cómo estamos teniendo conectividad, y es un mercado, hoy no hablaremos de él, pero es un mercado muy interesante y potencialmente tiene para nosotros un futuro prometedor. Y estas son las de la temporada 2026-2027. Algunas de las novedades, como ven también Francia, se refuerza países nórdicos, la novedad de Jet2 con Gatwick y también el vuelo directo con Roma. Bueno, estas presentaciones que veo a todo el mundo haciendo fotos y no se los he dicho, las tienen aquí. Miren, si descargan con este código QR, y esto va a estar durante todo el día puesto aquí, o sea, no se preocupen que lo pueden hacer ahora o después. Bueno, que quiera descargarse la Wi-Fi, lo puede hacer, y
con las presentaciones se descargan este QR y van a tener todas las presentaciones de hoy. O sea, que no tienen que estar haciendo fotos. Se descargan las presentaciones y después la ven con calma en la oficina. ¿De acuerdo? Y esto va a estar fijo todo el día puesto. Cuando entren en presentaciones, acepten las cookies, porque si no aceptan las cookies no van a poder descargárselas. También se lo digo. Bueno, un repaso rápido, no vamos a ir uno por una, pero quieren un poco para que vean la planificación que tenemos en Turismo Gran Canaria para este año, por meses. Vean un poco la cantidad y diversidad de mercados distintos y países en los que estamos trabajando. Estas son las ferias. Esto, como digo, está colgado y lo voy a pasar rápido, pero para que vean la cantidad ingente de ferias y eventos a los que acudimos todos los meses. El personal de Turismo Gran Canaria, los promotores de Turismo Gran Canaria que tenemos en cada país de origen y también muchos de ellos con empresarios, con ustedes que nos acompañan. Y también lo publicamos con ese fin. Lo que queremos es que ustedes conozcan exactamente dónde vamos a estar durante todo el año con esta planificación anual, por si ustedes ven interesante algún mercado, alguna acción en particular en la que se quieran sumar. Si es así, que nos encantaría, por favor, nos mandan un email, le ponemos en contacto con el técnico de la casa que lleve esa feria, ese evento, y encantado que se sumen con nosotros, porque entre más vayamos a hacer promoción, pues mejor será la misma, ¿no? Como les digo, por meses, cada uno de los eventos se lo pueden descargar, ¿de acuerdo? Como siempre les hablo tanto del sello Biosphere como el sello SIGTED, que son un sello de calidad turística para el destino y un sello de sostenibilidad, donde seguimos insistiendo porque somos la isla que más distinciones tenemos en ambos sellos, en Canarias, y queremos seguir creciendo. Es un sello, los dos son sellos fáciles de aplicar y sobre todo lo más importante es que se van renovando anualmente, por lo tanto hay que cumplir anualmente y todo ese compromiso hay que seguir haciéndolo en el tiempo. No es una cosa de un año, ya cumplo y me quedo con un sello, sino que tienes que ir renovándolo y por lo tanto nos aseguramos que tanto la calidad turística del destino como la sostenibilidad se está cumpliendo con los estándares de estos sellos, ¿no? Comentarles como un evento puntual que va a haber el 17 de marzo. Nosotros cumplimos 50 años, Turismo Gran Canaria lleva lo que es el organismo autónomo, el Cabildo de Gran Canaria, el organismo que promociona el destino Gran Canaria lleva 50 años de vida y lo estamos celebrando durante este año. El 17 de marzo hemos hecho un documental de la historia del turismo de Gran Canaria y la historia de turismo de Gran Canaria que lo vamos a proyectar en el SICA, por si quieren asistir. Es una proyección, es como un documental de 50 minutos hablando del turismo, de la evolución de todos estos años, bueno, con personajes históricos del mundo del turismo, ¿no? Interesante por si quieren asistir. Les llegará a través de newsletter, de emails, pero bueno, que lo sepan ya, si lo quieren meter en la agenda, el 17 de marzo por la tarde en el SICA. Tenemos nueva cuenta de Instagram. Es una cuenta profesional, por eso se la estoy contando a ustedes, a los profesionales del turismo. Lo que queremos ya lo hacemos en LinkedIn, ya lo hacemos en otras redes, lo hacemos también en Facebook. Pues ya tenemos un Instagram donde nos pueden seguir, donde toda la actividad profesional que tenemos en Turismo Gran Canaria la vamos colgando. Hoy, por ejemplo, ¿no? Pues de hoy saldrá pues, una pequeña pieza que publicaremos, etcétera. Bueno, les invito a que nos sigan porque todo lo colgamos aquí y pueden hacer un seguimiento de nuestra actividad. Y por último ya, es lo último que les voy a contar, me gustaría que se descargaran este QR, ahora sí les pido a todos que saquen el móvil y que lo hagan, si pueden, porfa. Y es un pequeño cuestionario, aprovechando los 50 años, estamos haciendo pues, muchas acciones relativas con los 50 años de Turismo Gran Canaria y una de ellas es, bueno, saber un poco el pulso de ustedes respecto a la gestión que estamos haciendo en Turismo Gran Canaria, la gestión del destino, porque todos esos comentarios a nosotros nos ayudan mucho a mejorar. Así que yo les invito, por favor, lo voy a dejar así un poquito mientras voy presentando, les invito a que se lo descarguen y que por favor la completen, no ahora, sino después, cuando puedan, cuando tengan un ratito, y nos hacen llegar su opinión, porque para nosotros es muy, muy importante. Bueno, yo ya dejo de hablar y vamos a pasar a la materia, vamos a empezar la presentación de los mercados. Hoy tenemos una mañana un poco intensa, porque hemos intentado concentrar mucha información. Primero vamos a hablar con el mercado alemán y vamos a hablar del mercado alemán y de Austria. Después vamos a pasar a los mercados emergentes, en este caso vamos a hablar de China.
pasaremos a los países 6 y por último unas pequeñas pinceladas de Rumanía. Entonces, tenemos varios técnicos de la casa que llevan estos mercados, varios promotores que nos ayudan y tenemos también colaboración externa con colaboradores de terceros en los que los apoyamos. Vamos a empezar, voy a ir por orden porque si no voy presentando, la vamos haciendo y sigo presentando para que se vayan quedando con los nombres de cada una de las presentaciones. Entonces vamos a empezar con el mercado alemán. Para ello tenemos a Noelia Medina. Noelia es nuestro técnico del mercado alemán. Bueno, los presentan los dos. Yo voy a presentar los dos y después ustedes se reparten el tiempo. Noelia, como decía, es la técnico del mercado alemán de Turismo de Gran Canaria y le acompaña Fernando Arias. Fernando Arias, muchos lo conocen también, es nuestro promotor para el mercado alemán y Austria. Así que nada, ellos empiezan ahora en el orden que consideren. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. La verdad que encantado de tan nutrida presencia de compañeros de Turismo de Gran Canaria, pero sobre todo de muchos empresarios, gente del sector turístico, de diferentes eslabones que componen el sector turístico, importantísimo para nosotros que estén aquí. Y la verdad que encantadísimo. También encantado y agradecido a Turismo de Gran Canaria por darnos esta oportunidad un año más de acercar las novedades y tendencias que puede haber en el mercado, en los diferentes mercados, en mi caso concretamente en el mercado alemán y hoy también traemos la novedad del mercado austriaco. Empezamos como siempre con la situación político-social. Es importante saber antes de entrar en el comportamiento del mercado emisor qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Probablemente cuando Friedrich Merz, el actual canciller alemán, hace 9-10 meses entró como nuevo canciller en Alemania, probablemente no se imaginaba, o bueno, digamos, sí se imaginaba que se iba a encontrar una situación difícil, pero probablemente no tan difícil como la que está teniendo, ¿no? Él entró en mayo como canciller de una coalición, de una gran coalición entre socialistas y populares, y está llevando a cabo muchas reformas internas, sobre todo en el ámbito de los impuestos. También ha dado un impulso fuerte al tema de equipación en defensa, en gran parte, obviamente, por la presión que está existiendo, ¿no? A través de la OTAN y de Estados Unidos. Los aranceles de Estados Unidos han hecho gran daño al país, sobre todo en lo que es la industria de la automoción, del automóvil, de la metalurgia, en general la industria de fabricación. Y por otro lado también pues, la competencia de China, sobre todo en el ámbito del automóvil, sobre todo con el coche eléctrico, está haciendo también muchísimo daño. Esto ha llevado al país a ver cómo ha perdido aproximadamente unos 140.000 empleos en la industria del coche. Así todo, a pesar de la difícil coyuntura interna que hay, ha habido un ligero crecimiento económico en 2025, probablemente inesperado, porque los últimos meses del año realmente se han comportado más o menos bien. Y se ha cerrado con un 0,2%, sobre todo gracias a la fuerte inversión estatal y al consumo privado. Pero, sin embargo, hay un ligero repunte del desempleo. Y esto, obviamente, también agita la coyuntura interna. Como les digo, crecimiento mínimo después de 2 años de recesión en Alemania, se cerró 0,2%. Y este año se espera que haya un crecimiento un poco mejor. La inflación sigue, bueno, no excesivamente alta, pero tampoco es una inflación baja. Y lo que sí realmente ha destacado negativamente es el aumento del desempleo, que ha superado durante años ha estado en el 5,6, 5,5% el desempleo, durante muchísimos años, prácticamente toda la época de Merkel y también la época de Olaf Scholz, por último. Y aquí ha repuntado, como digo, por esta agitación que hay en la coyuntura interna, pero también en el contexto internacional, con el tema de los aranceles y la competencia de otros países. El viajero alemán, o digamos, el comportamiento del mercado emisor es una demanda muy fiable. Es una demanda sólida, pero que sin embargo está dando síntomas de estancamiento. A pesar de que el año pasado se desarrollaron 69 millones de viajes vacacionales a partir de 5 días, sigue sin alcanzarse el récord del año 2019 cuando hubo 71 millones de viajes vacacionales. O sea, hablamos no solamente de menos viajes vacacionales, sino también de menos personas que siguen sin viajar en Alemania. Por tanto, estamos algo lejos de los valores de 2019 y el viaje vacacional con respecto al año pasado, aquel que se acuerde de la presentación del año pasado, recordará que este valor estaba en segundo lugar y ha perdido un poco. Es decir, no son señales que nos está mandando el mercado de que hay una cierta contención por parte del viajero alemán, bien sea por la coyuntura, por la inseguridad que puede existir sobre su propia economía, etcétera, etcétera. Así todo es obviamente un
un viajero fiel, sobre todo un viajero fiel hacia nuestro destino, pero sí que hay una contención en el mercado en cuanto a los viajes. Igualmente, aquí se ha descompuesto un poquito la presentación, pero se puede ver igualmente. En la parte de arriba a la izquierda vemos cómo el año pasado, tanto el verano 2025 como el invierno anterior, no este, hubo un crecimiento de facturación, y un crecimiento de facturación importante un año más. Sin embargo, vemos el dato aquí, 0 clientes de más con respecto al año anterior. Es decir, crece la facturación, porque crece obviamente, o se incrementa la inflación y los precios de los viajes, pero no hay crecimiento de clientes. Y con respecto al año 2019, sigue habiendo un menos 8% de clientes en el mercado alemán. Más facturación, sin aumento de clientes, ese es un poco el mensaje. Y también el mensaje es el éxito de las reservas tempranas. Tanto el año pasado como este año actualmente, en octubre, sobre todo ya, en noviembre, incluso que hasta ahora nunca era un mes destacado para reservas tempranas, está habiendo muchas reservas tempranas porque la gente quiere cerrar, obviamente, sus presupuestos, comprar su viaje a un precio ventajoso y por tanto, hay un boom de las reservas tempranas, o ha habido un boom. En el mes de enero ha bajado bastante más. Con todo esto, la previsión de gasto vacacional para el año 2026 aumenta un 3%. Sin embargo, vemos que se repite la misma ecuación. Hay una previsión de un menos 1% de clientes en el mercado alemán. Estamos hablando de forma general, no hacia Gran Canaria, no hacia Canarias, estamos hablando del comportamiento del mercado emisor. Y un dato también muy destacado es la intención de viaje. La intención de viaje baja considerablemente en la previsión de intención de viaje al 66%, al 67% después de que hubiese sido el 76% en 2025. Es decir, una nueva señal que nos manda el mercado de que el mercado está contenido, de que la gente está sin saber exactamente qué puede hacer con su economía, si puede viajar realmente, si se lo va a poder permitir, si se va a permitir 3 viajes o solamente 2 o solamente 1 y de cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Lo cual hay una apertura importante entre medias entre lo que son las reservas tempranas y el último minuto, que ya lo vimos el año pasado. Exacto. Por tanto, la debilidad coyuntural de Alemania y también la inestabilidad internacional pues lastran el comportamiento del mercado emisor alemán. Esta es una estadística que ya he traído los años anteriores referente a la sostenibilidad. El viajero alemán tiene un gran concepto de la sostenibilidad, sobre todo de la sostenibilidad social, principalmente. Le gusta ver que cuando va a un destino, pues la gente tiene una cierta calidad de vida, el empleado del hotel, el camarero del restaurante, etcétera, etcétera. Lo observan y lo valoran bastante. Y entonces dan un gran valor a este sector. Sin embargo, y esto es un caso que se comenta muchísimo en Alemania, también entre la turoperación o las compañías aéreas, que siempre ofertan la posibilidad de pagar un suplemento para algún tipo de proyecto medioambiental o de sostenibilidad, el viajero alemán, a pesar de que tiene da gran valor a la sostenibilidad, no está tan dispuesto a pagar un suplemento por ejemplo, la sostenibilidad general del viaje o por compensar la huella de carbono. Se retrae más. No tenemos que verlo como una falsedad o como una hipocresía por parte del viajero de decir, dije en la encuesta A, pero realmente hago B. Solamente son declaración de intenciones y muchas veces cuando llega el momento de viajar se pone el foco en el precio del viaje. El precio es muy alto generalmente porque ha subido muchísimo el viajar y se pone el foco también en ciertas cosas como puede ser la comodidad o también la calidad de servicios adicionales, como puede ser un buen seguro de viajes o como puede ser un upgrading en el hotel, pagar un poco más por algo mejor, etcétera, etcétera, y prefiere gastar el dinero en eso antes que en un suplemento que no sabe exactamente a dónde va a ir, ¿no? Muchas veces se pregunta, bueno, pero el proyecto que tiene el turoperador X o la compañía aérea Y realmente tiene sentido, es para lo que yo quiero apostar, etcétera. Entonces es un comportamiento bastante curioso. Este año he querido traer el tema del sobreturismo, ¿no? Del overtourism, del turismo de masas, ¿no? Porque he encontrado datos realmente muy interesantes al respecto y en esta encuesta bastante reciente de ADAC habla de que casi la mitad de los encuestados, una encuesta representativa, ha oído hablar alguna vez del sobreturismo, ¿no?
Y de esa cantidad, aproximadamente la mitad recibió esta información a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Hoy la comunicación va rapidísima, ¿no? Algo que se publica aquí o en otro destino lo replica automáticamente un medio de comunicación del país emisor, pero además muy rápido. Muchas veces no 100% con una fiabilidad del 100%, ¿no? Y se distorsiona muchas veces también la realidad. Pero es decir que para el 72% de ese grupo que ya he oído hablar es realmente un problema real y el 12% lo ha experimentado alguna vez. En este sentido, para casi la mitad, una tasa turística o de acceso a lugares vacacionales podría ser eficaz o muy eficaz, piensa. Pero bueno, más de la mitad no está seguro o la considera poco eficaz. Y sobre todo los que la consideran eficaz la ven aceptable si va a paliar efectos negativos del turismo en habitantes y naturaleza. Medidas para gestión de flujos de visitantes. Lo tenemos aquí, ¿no? En el Roque Nublo, por ejemplo, ¿no? La visita. Es una medida para gestionar el flujo de visitantes. Para más de la mitad, muy bien. Probablemente han tenido experiencias que no son agradables en cualquier destino, hablamos, y consideran que es una buena medida que se está imponiendo cada vez más a través de aplicaciones y demás, y la consideran bastante bien y que mejora la experiencia turística. Y luego está el tema de la vivienda vacacional, del uso de áreas locales y posibles problemas para los habitantes, para la vivienda vacacional, y aquí hay todo tipo de opiniones, casi a partes iguales, ¿no? Pues hay algunos que dicen que no eran conscientes del problema cuando alquilaron una casa vacacional o una vivienda vacacional en una zona local. Otros son conscientes, pero buscan la autenticidad, ¿no? También muchas veces hay que comprender eso, ¿no? Estar cerca del local, muchas veces quiere vivir la gente ese tipo de cosas, ¿no? Y otros simplemente piensan, pues, otros alojamientos no cubren mis necesidades, y un 19% dice, pues no era consciente del problema, pero sinceramente tampoco es mi responsabilidad. O sea, está muy repartido, ¿no? La opinión. Pero el 62% por lo menos es consciente de la problemática. Bueno, diferentes informaciones que si quieren pueden leer con tranquilidad a posteriori. Pero sí me llamó la atención que el 18% considera riesgos por catástrofes naturales al decidir sus vacaciones, algo que hace un par de años era también mucho menor. El ámbito de los portales, de las OTAs en Alemania vamos a decir, un paisaje muy claro, ¿no? Está dominado por Booking y por Check24. Son las dos grandes OTAs o los dos grandes portales que realmente dominan el mercado de la comercialización digital, además con crecimientos muy, muy importantes. La comercialización digital del viaje va ganando terreno cada vez más a la comercialización tradicional de la agencia de viajes, ¿no? Y aquí en la parte derecha podemos ver los canales de reservas, la relevancia que tiene cada uno, ¿no? Pues vemos que en lo que es cuota de reservas y viajeros, pues casi están ahí a la par. La cuota de facturación sigue siendo todavía mayor en la agencia de viaje, porque en la agencia de viaje se reservan los viajes complejos, los viajes difíciles, los viajes que requieren realmente mucha conversación y mucha investigación por parte de la agencia de viajes. Por eso suelen ser viajes más caros. También los cruceros se reservan muchos en agencias de viaje. Y la evolución de la facturación, claramente algo que llama la atención es que la comercialización online va ganando terreno cada vez más a la agencia de viaje tradicional, que crece muy, muy poco. ¿Ha oído hablar alguien alguna vez aquí del cashback? ¿Han oído hablar? ¿Sí? Vale, perfecto. Pues el cashback es ese mecanismo de comercialización digital que se está imponiendo muchísimo en Alemania, probablemente en muchos otros mercados emisores también, estoy seguro. Y hoy día es completamente normal ver en Internet, cuando estás mirando tu periódico en Internet o viendo cualquier cosa, que te salte publicidad de este tipo, de las diferentes OTAs o de pseudo-OTAs. Por ejemplo, Bild-Zeitung tiene también su OTA, Bild-Reisen. O, por ejemplo, aquí Bild-Reisen, o incluso los supermercados, Aldi-Reisen, Lidl-Reisen. Todos estos venden también viajes y todos venden con cashback. La diferencia entre darte un descuento directamente y el cashback es que tú, como cliente, recibes el dinero cuando vuelvas del viaje. Tú pagas el dinero íntegro. Ese dinero va al tour operador, el tour operador da la comisión a la OTA, una comisión suculenta, tengo que decirlo, las comisiones de los tour operadores a las OTAs están siendo muy altas, mucho más altas que las que dan a las agencias de viajes tradicionales, y la OTA coge parte de esa comisión y se la devuelve al cliente cuando vuelva del viaje, tiene que realizar ya, pero se llama cashback.
Y esto está haciendo un daño enorme a las agencias de viaje, ¿no? Hay un revuelo tremendo. Los que leen la prensa un poco, la prensa turística alemana lo habrán probablemente leído, pero no hay manera de paliarlo. Hay un tour operador que ya ha ido a juicio contra una OTA, concretamente AIDA, ha ido a juicio porque esta OTA de un banco, la OTA de un banco, devolvía cashback. Y ha ido a juicio porque dice que no tiene derecho a dar dinero de vuelta y que está destrozando el mercado. Y AIDA ha perdido en primera instancia el juicio, es decir, el juez ha decidido que la OTA puede hacer con la comisión lo que le dé la gana. Veremos cómo sigue la cosa. Es un mecanismo súper importante para la OTA. ¿Por qué? Porque mantiene el mismo precio público oficial, es decir, pone el mismo precio que pone el turoperador. No hay ninguna diferencia de precio, con lo cual no está, vamos a decir, adulterando el mercado. Ofrece incentivo desde la propia comisión, sin romper el acuerdo con el turoperador. Y fomenta la fidelización y recoge valiosos datos. Lo más importante de todo, recoge datos. Recoge datos del cliente y al final la percepción del cliente es: me he ido de vacaciones, me lo he paseado genial y encima me devuelven 700, 600, 800 euros. Y esa es la situación que tenemos actualmente, ¿no? Y que las OTA gastan millones en marketing. Millones que no están al alcance de los turoperadores. Bueno, quería trasladar esto para también un poco puedan entender lo que está pasando, ¿no?, en el mercado y por qué está creciendo también tanto la comercialización digital y lo que va a pasar todavía con la inteligencia artificial, tanto desde el punto de vista profesional como cara al cliente, ¿no? Porque ahí también se está ya cosiendo algo. Pasamos a lo que es el canal tradicional, los turoperadores. La imagen es conocida y clara, TUI, el número 1, gran crecimiento de Der Tour el año pasado, sobre todo a través de la compra de Hotel Plan en Suiza. Ese es el impulso que le ha dado hasta convertirlo en un grande de Europa, porque Der Tour hoy día es un grande de Europa. Y los demás turoperadores, importantísimos, sobre todo Schaumstrand Reise, para nuestro destino aquí, también crecen todo. En general, la turoperación crece un 6% gracias al boom de los paquetes organizados. Es decir, el viaje organizado en Alemania, después de la pandemia, ha ido creciendo y vuelve a crecer el año pasado un 4 puntos más incluso, ¿no? Y en el espectro de agencias de viajes, pues tenemos abajo las diferentes cadenas y cooperativas por facturación. TUI con unas 1.200 agencias de viajes es el número 1 en Alemania. Y bueno, le siguen diversas cooperativas como TCS y RTK. Aquí vemos la gran desventaja de las agencias de viajes ante las OTAs. La comisión de una agencia de viaje está entre el 8 y el 12% por parte del turoperador. Pero el margen real de la agencia está entre el 2 y el 4%. Tiene que pagar personal, pagar energía, pagar el alquiler de la agencia de viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Difícil para las agencias de viajes, ¿no? Pero los viajes complejos, temáticos o de mucho presupuesto se siguen reservando en las agencias. Aquí se ha descolocado el texto también un poquito, no pasa nada, solamente quería apuntar un par de cositas o novedades con respecto a los turoperadores, grandes colaboradores nuestros en el mercado. Para mí la más importante con respecto a TUI es la expansión que está teniendo en la Europa del Este, ¿no? Tienen grandes planes ahí. Consideran que el mercado de Europa Central y Norte está saturado o donde hay poco margen de crecimiento. También tienen grandes planes en el segmento económico. Der Tour ha adquirido Hotel Plan, por tanto le ha dado un impulso económico fuerte para poder seguir haciendo inversiones. Schaumstrand Reise compró el año pasado Explorer, que es un tour operador para composición de viajes individuales. Y Altour, que ha tenido también un crecimiento importantísimo en los últimos 2 años, pues de casi el 50%. Para mí destacar aquí abajo, y a ustedes lo pueden leer posteriormente con tranquilidad, es que el verano 2026 las reservas tempranas han empezado incluso en octubre, lo nunca visto, en octubre. Y en noviembre ha sido un mes fuerte de reservas anticipadas. Todos sabemos que las reservas anticipadas en Alemania son fuertes. Diciembre y enero eran los 2 meses tradicionales normalmente, ¿no? Octubre y noviembre. Los turoperadores quieren sacar antes las ofertas para que la gente compre, para que la gente amarre su presupuesto bueno, con suculentos descuentos, y la gente lo aprovecha y están teniendo obviamente mucho más flujo económico en su caja, ¿no? Y el negocio ha perdido fuerza en el mes de enero, un mes típico tradicional de reservas anticipadas. Por segundo año consecutivo, el mes de enero ha perdido mucha fuerza. Habrán leído, han hablado probablemente con algún directivo de agencia de viajes sobre el tema, les habrá dicho el mes de enero ha sido flojo. Sí,
el mes de noviembre, octubre, noviembre y diciembre ha sido fuerte, que muchas veces no lo dicen, ¿no? En el aspecto de aeropuertos, compañías aéreas, bueno, pues vemos que Alemania sigue sin alcanzar la época prepandemia. Está solamente un 88% de lo que movía en pasajeros en 2019. Es un mercado que se ha quedado realmente bastante retrasado en el desarrollo y con respecto a la media europea. Actualmente, para el mes de enero a junio de 2026, las capacidades planificadas de media en el resto de Europa están ya un 12% de la época de 2019, es decir, están por encima, mientras que Alemania está solamente en un 89% de aquellos datos de 2019. Y la previsión para todo el año es del 91, es decir, ahí vemos de nuevo el menos clientes, estancamiento del mercado, sí, es muy sólido, muy fiel, pero le cuesta arrancar, la contención, etcétera, etcétera. Y abajo unas estadísticas sobre la cuota de mercado de cada línea de bajo coste, tanto en invierno como en verano. Vemos que en verano domina claramente Eurowings. Esto es con respecto a cualquier destino, no solamente a Gran Canaria. Y que Ryanair, y eso lo digo yo, ha perdido cuota de mercado porque ha reducido bastante en Alemania por el contencioso que tiene con el gobierno alemán porque no baja las tasas las tasas y los impuestos, ¿no? en los aeropuertos. Un par de apuntes sobre las diversas compañías aéreas. Pues Eurowings, una empresa tremendamente sólida con un plan de vuelos estable, la número 1 en Alemania. Obviamente la grande en Alemania es Lufthansa. Eurowings pertenece a Lufthansa, pero Lufthansa no tiene ningún papel relevante para nosotros aquí en Gran Canaria, por eso me he dirigido solamente a estas 5. Que Ryanair reduce fuertemente en Alemania el año pasado, y que siga adelante con la cooperación con TUI en lo que son conformación de paquetes dinámicos. EasyJet, después de la pandemia, perdió totalmente protagonismo en Alemania y sigue sin recuperarlo. Para mí, un poco más, vamos a decir, me da que pensar el tema de Cóndor, porque están realmente en un momento de reestructuración y están reduciendo bastante a rutas de sol y playa, ¿no? Han anunciado muchas cancelaciones a Turquía, a Portugal, etc. Y luego TUI Fly, bueno, pues suele ser un poco el dolor de cabeza de TUI en la cuenta de resultados cada 3 meses cuando anuncian los datos, pues porque realmente no consigue alcanzar por regla general los datos o vamos a decir las previsiones. Exacto. Alemania es el país más caro de Europa en costes aeroportuarios e impuestos al sector. No podemos olvidarnos de eso para poder entender estas gráficas. Los principales destinos vacacionales por pasajeros desde Alemania el año pasado, en 2025, bueno, pues España pues, domina, aunque el crecimiento pues, sabemos que cada vez es más reducido. Y yo le doy una gran importancia al tema de Egipto porque sé que es un destino que viene pegando fuerte, que tiene grandes planes. Desde que salió FTI, el mercado se ha abierto al resto de la tour operación y hay grandes inversiones. Hay sobre todo grandes inversiones con el nuevo museo, el Grand Egyptian Museum, que acaban de inaugurar en octubre, y sé que tienen estas 3 regiones planificadas para los 4 años con gran inversión de Qatar y de los Emiratos y demás, que se van a meter ahí a estas regiones de lujos, ¿no? en Egipto, pero ya sin todo eso, ya vemos a un Egipto bastante fuerte. Obviamente en datos absolutos no son gigantes, pero sí que crecen importantemente. Y tengo que decirlo porque estamos aquí, Gran Canaria es el destino número 1 para los alemanes. Para los alemanes en el archipiélago canario, además, tenemos un crecimiento interesantísimo. El año pasado, ya lo presentó nuestro gerente antes, 960.000 pasajeros, 920.000 turistas, el mejor 4.º año desde que se mide, tanto en turista como en pasajero, desde que se mide el mejor 4.º año el año pasado. Y además en gasto también un mercado potente. Así que sí, es verdad, leemos muchas veces, y lo estoy diciendo hoy también, es un mercado que está contenido, que está en cierto modo estancado, que el cliente está gastando muchísimo dinero para viajar y que por tanto no hay tantos clientes como en la época prepandemia. Pero es un mercado fiel a nuestro destino aquí. A nuestro destino aquí es un mercado muy fiel y lo está demostrando en los últimos años. Y ahí tenemos en pasajeros esa cifra superior a algo del 5%, ¿no? Correcto.
Bueno, y las cuotas de destinos, pues en verano suele dominar Turquía, es algo relativamente conocido y sin embargo en el total del año turístico se impone siempre España, confirmando en cierto modo los datos de pasajeros. Las previsiones y medidores, en la parte de arriba un poco el índice de confianza de las agencias de viajes, realmente ha bajado mucho, estamos probablemente en los peores datos de los últimos 3 años. El cashback de las OTAs pues realmente ha hecho mucha mella en el ambiente de las agencias de viajes y también en el índice de confianza y de negocio. Y el año pasado el boom total son los cruceros, lo que está realmente reportando muchísimo a las agencias, y los viajes de larga distancia, que están también aquí incluidos, ¿no? Productos turísticos incluidos cruceros, están nuestros viajes aquí, obviamente, también a Canarias, a España en general, pero los viajes de larga distancia. Vemos en el plano de vuelos un descenso. Cara al futuro, las reservas acumuladas hasta diciembre de 2025, facturación online y offline. Juntos vemos un verano fuerte, un verano con un 14% de crecimiento, y vemos un invierno actual también relativamente fuerte si vemos que los años pasados también ha habido crecimiento. Y de lo reservado en diciembre, casi 2/3 para el verano 2026, con el mes de mayo como el mejor mayo. Casi 2/3 para el verano 2026. Es decir, fuertes reservas con antelación. Conclusiones: mercado emisor contenido por la coyuntura doméstica, pero también por los acontecimientos internacionales. El canal de venta online crece fuertemente, el turoperador se hace fuerte con el paquete turístico, que vuelve a crecer un año más, y la agencia de viaje con los viajes selectos, complejos, y con los cruceros. España mantiene su posición líder, y vuelvo a decirlo, y nosotros también. Y Egipto tiene unas grandes perspectivas de crecimiento. El sector aéreo lo tiene muy complicado, sobre todo por el tema de los impuestos y demás, que suele boicotear bastante las compañías aéreas, y realmente hay pocas perspectivas de crecimiento. Y se mantiene la tendencia del sector a crecer en facturación, pero no tanto en clientes. Y va a ser complicado cambiar la tendencia esa en los próximos años. El mercado austriaco, rápidamente unos apuntes. Estamos en una situación muy similar, solamente que es un mercado muy pequeño al que yo tengo un cariño tremendo, porque a lo largo de los años he podido estar en casi todas las ciudades, ya tanto a título personal, de vacaciones, como profesional. Es un ciudadano hospitalario, muy cercano. A mí personalmente me encanta. Y esta gente está sufriendo una inflación probablemente de las punteras de Europa. El año pasado en el 3,6% y cara a este año todavía en el 2,4%. El gobierno es relativamente nuevo, tiene apenas 8 o 9 meses, y el gran mensaje del tripartito de Christian Stocker va 2-1-0, ¿no? Era un poco para relanzar. El 2 era 2% de inflación, el 1 era 1% de crecimiento, no lo ha conseguido en 2025, parece que puede ser en 2026, y el 0 es cero tolerancia con el extremismo político. El viajero austriaco es muy peculiar, no tiene nada que ver con el alemán. Es un viajero que hace vacaciones principalmente en su propio país. Casi la mitad de los viajes vacacionales de los austriacos se desarrollaron en su propio país. Pero sin que eso sea suficiente, los principales destinos turísticos de los austriacos son los destinos cercanos: Italia, Croacia y Alemania, todo el norte de Alemania, el mar Báltico. Correcto. Ahora lo veremos en la siguiente diapositiva. Es un mercado con una gran intensidad viajera, 76%, tiene al menos un viaje vacacional anual, es un mercado con poder adquisitivo. Y sí apreciamos en los últimos años un descenso en la motivación del descanso y un incremento en la motivación cultural, de ciudad, de vivir algo diferente, nuevas experiencias. También se va imponiendo poco a poco, y pienso que ahí también tenemos mucho que ganar. En Gran Canaria el mercado austriaco ha ido en ascenso en los últimos años, y el año pasado hemos cerrado con unos 52.000 pasajeros. Una de las grandes cifras también, calculo que de los últimos 20 años, por lo que pude ver por encima. Y el transporte principal de los austriacos para ir al lugar vacacional es el automóvil. El 60% o algo más del 60% se desplaza a Italia, a Croacia, a Turquía. No vuelan tanto como pensamos. El avión gana ligeramente popularidad y tienen un gasto realmente grande, pero si vemos a España
Del total, tan solo 860 millones. No es realmente mucho si pensamos en el Reino Unido, o pensamos en Alemania o en los países nórdicos, ¿no? Los turoperadores, el pastel se lo reparten prácticamente 2 turoperadores de origen alemán y un turoperador 100% austriaco, el Verkehrsbüro. Se reparte prácticamente el pastel y luego hay un 40% aproximadamente de muchos turoperadores pequeñitos. Y el espectro de agencias de viajes también es muy, muy amplio, está muy atomizado, ¿no? Hay un par de cadenas que no tienen realmente tantas unidades y el resto son cadenas de agencias de viajes independientes, una de las grandes, de las máximas densidades en toda Europa, casi 26 agencias de viajes por cada 100.000 habitantes, muy por encima de Alemania incluso. Los portales prácticamente similar a Alemania, solamente en Austria ganan mucho terreno o ganan mucha popularidad las OTAs que alquilan solo alojamiento, como puede ser Airbnb o Booking. ¿Por qué? Porque ellos organizan el viaje de forma individual. Al austriaco le gusta organizarse el viaje él solo, por eso los turoperadores no son tan potentes como en Alemania y obviamente en este aspecto el flujo online va ganando terreno cada vez más. Los paquetes no, pero en el alojamiento online y en cruceros y demás, pues la agencia de viaje también se impone, ¿no? Es un mercado que, a diferencia de Alemania, está en el flujo de pasajeros por encima del año 2019 y el 90% del tráfico aéreo en Austria se concentra en Viena. Es una pena porque tiene aeropuertos regionales realmente potentes y zonas con muchísimo poder adquisitivo, pero la evolución, yo recuerdo hace 6, 7 años, era el 80% y ya estamos en el 90% en Viena. Es bestial, es brutal. Y yo me acuerdo cuando empecé en el turismo Gran Canaria, a finales de los 90 era guía de Einzweifly, del turoperador alemán, en el aeropuerto. Y me acuerdo de despedir a gente de Salzburgo, de Graz, de Linz, de Innsbruck, de muchísimos aeropuertos que volaban a Gran Canaria. El tráfico se concentra en un 90% en Viena. Y Austrian domina prácticamente la mitad de esos vuelos y Ryanair también tiene una cierta relevancia. Correcto. Pues ahí vemos los destinos extranjeros de los austriacos, Italia, Alemania, Croacia y luego ya vienen otros destinos, aunque nosotros vamos para arriba. Conclusiones no muy diferentes a lo que sucede en Alemania. Sí que hay una alta organización del viaje de una forma individual, la relevancia de las OTAs, sobre todo en la de alquiler de alojamiento. Dominan 3 grandes turoperadores, 2 de ellos de origen alemán, que se han establecido fuertemente en Austria. Hay una gran afinidad por los destinos cercanos, el sector aéreo tiene muy buena salud, de hecho crece más que en 2019, y se incrementa tanto la facturación como el número de clientes. Un par de tendencias que he podido identificar un poquito en la Europa Central, el viajar solo, ¿no? El otro día leía, TUI tiene una estadística que dice que 1 de cada 9 reservas que está recibiendo es de viajeros solos. La mayoría suelen ser mujeres a partir de 45 años, autorrealización, conocer el mundo sin dependencia de nadie y luego también, obviamente, en el área de la gente joven, ¿no? Luego, viajar fuera de temporada. Lo hemos visto en Alemania, no sé cómo están recibiéndolo ustedes aquí. Hay una gran tendencia a viajar en los meses de mayo, septiembre, octubre, principios de noviembre. Evitar los meses, por ejemplo, más caros de verano, ¿no? A lo mejor para nosotros no aquí, porque nuestra temporada alta es invierno, pero en muchos sitios verano es la temporada alta. Y quieren evitar esos gastos, quieren evitar también el calor. Hay mucha gente sensible a este tema. Y también los clientes de más de 50 que no tienen ningún tipo de vínculo con el colegio, porque sus niños ya son mayores y han salido del cole, no están atados a las vacaciones escolares. Experiencias en la naturaleza, viajar a lugares donde se han rodado pelis, o series también, está muy de moda, ¿no? Y luego los viajes de lujo, donde también estamos iniciando un trabajo importante en Turismo de Gran Canaria, las experiencias individuales y únicas con un servicio excelente de asesoramiento personal. Y para mí, y lo leo continuamente, el uso de la inteligencia artificial en los próximos años, tanto por parte de la turoperación como por parte del consumidor, va a ser brutal. Y pienso que las OTAs lo van a pasar también mal en este aspecto, porque la gente va a poder acceder a los bancos de datos y bases de datos de los propios turoperadores a través de la inteligencia artificial. El 58% de los alemanes puede imaginarse conformar su viaje. No, esto es todo. Puede confirmarse, pero este concretamente responde a Alemania, no lo puse, de los alemanes. Puede imaginarse conformar su viaje completamente, incluido la reserva, en los próximos años, no sabemos, con la inteligencia artificial. Y este es el punto en el que me despido de ustedes. Lamento si he sido demasiado largo a la hora de explicar. Espero que hayan visto cosas interesantes. Noelia, gracias.
Me toca a mí aterrizar los datos del turista alemán, aterrizar de hecho al turista alemán en Gran Canaria después de que Fernando haya presentado los macrodatos turísticos y económicos de Alemania. Datos que tomamos del ISTAC, pero que previamente han sido filtrados por los compañeros del Departamento de Análisis Turístico, que están en otra sala. Gracias, Eduardo. Y vamos a ver qué nos dicen las cifras de los alemanes que llegaron el año pasado a Gran Canaria. Si nos fijamos bien, el año pasado, ya lo había adelantado también Pablo, llegaron 918.818 alemanes a Gran Canaria. Fíjense en la comparativa de 2010 hasta 2025, ¿vale? Vemos que desde el año anterior, 2024, hay un aumento de unos 16.000 alemanes. Y mi pregunta es, ¿este dato es un dato bueno, un dato malo, un dato regulín, una desaceleración de los datos? ¿Qué les parece a ustedes? Porque si los comparamos con el anterior, con 2023, donde hubo un aumento de 99.000 turistas, de 99.000 pasajeros, bueno, en este caso turistas, lo que a mí me parece es que hay una clara desaceleración de los números, ¿vale? Una desaceleración que si buscamos factores o causas podemos pensar pues, en los datos que acaba de comentar Fernando, los datos económicos, la debilidad económica de Alemania, también el aumento del turismo nacional alemán. Ha habido una tasa bestial, unos incrementos bestiales del turismo nacional, que tiene que ver mucho también con las temperaturas en invierno, que han subido bastante. Los alemanes han preferido quedarse y hacer turismo nacional, pero que de todas formas, anyway, lo que nos dice este dato, que es muy relevante, ¿vale?, es que Alemania es clave para nuestro destino turístico. Y es clave básicamente por tres razones. Primero, porque supone casi 1 millón de turistas, ¿vale? Segundo, porque es el pilar básico del turismo, de nuestro invierno turístico, del invierno turístico de Gran Canaria. Y tercero, porque es fundamental para el empleo, la ocupación hotelera y la rentabilidad de muchos establecimientos, principalmente del sur de la isla. No únicamente, pero sí principalmente. Bueno, pues vamos a ver entonces este dato en el contexto del archipiélago. ¿Qué nos dice? Este dato nos dice, fíjense, que somos líderes en llegada de alemanes en 2025. Supuso el número un 33%. ¿Qué quiere decir esto? Que de 10 alemanes que llegaron en 2025 a las islas, 3 vinieron a Gran Canaria. El resto se distribuyeron entre las 7 islas restantes. Eso se llama liderazgo, creo yo, ¿no? Si quieren pueden rebatirlo después, pero yo creo que es que somos líderes en llegada de alemanes. Bien, esto en cuanto a la llegada, la estacionalidad, vemos que los alemanes llegaron principalmente durante el invierno europeo, es decir, de octubre, los meses de octubre a marzo, con un pico importante en marzo. Luego hay una especie de temporada media en primavera con el mes de abril y otoño, finales de septiembre, octubre, y luego una temporada se puede denominar baja, que es en verano, pero en verano es que, claro, los alemanes con el buen clima que tienen allí, las playas que tienen en el norte, la maravilla que tienen, que además pueden, como acaba de decir Fernando, que hacen los austríacos, pero también los alemanes, que cogen el coche y se van, tienen 9 fronteras, hacen frontera con 9 países los alemanes, o sea, se pillan el coche y hacen turismo de automóvil, o sea que es mucho más complicado que vengan aquí en verano. Bien, ¿qué lectura hacemos de esta diapositiva? Primero, que son fundamentales, que Alemania es un mercado fundamental de invierno para nosotros. Segundo, que tenemos que potenciar sobre todo los meses, no tanto de enero y febrero, sino de noviembre y de abril. Tercero, que la estacionalidad no es un tema puntual, sino un tema estructural. Esta gráfica la vemos año tras año, ¿vale? Una cuarta que se me ocurre, sí, claro, que no podemos competir con Alemania en verano, competimos en invierno, ¿vale? No podemos competir contra el turista, contra el verano alemán, eso es imposible, ¿vale? Pero a pesar de ello,
Seguimos trabajando en conseguir plazas aéreas para el verano. Fíjense en los incrementos que tenemos para el verano 2026 con respecto al 2025, desde mayo a julio, y uno más moderadito, más discreto, del 0,8 de agosto a octubre, ¿vale? Vemos la conectividad y vamos a ver quiénes lideraron en 2025 la conectividad aérea a Gran Canaria. Vemos al Super Cóndor, ¿vale? Que estuvo en primer lugar con fíjense, trajo casi 300.000 pasajeros con un crecimiento del 5,76. En segundo lugar Lufthansa, con un importante crecimiento del 16,56 al traer 273.089 pasajeros. Y en tercer lugar TUI, con un moderadito incremento del 0,87% y 209.644 pasajeros. Luego destacan, si se fijan, el incremento porcentual de EasyJet y de Ryanair, que si bien crecen porcentualmente, si se fijan, en pasajeros no significan tanto como los otros. Y un tercer grupo es el que ha decrecido, los que han perdido pasajeros, que son el caso de Sunair, pero sobre todo el caso de Corendon, ¿vale? A la derecha, a mi derecha, a la izquierda de ustedes, vemos el plano de la conectividad para el verano, para todo 2026, y como novedades con respecto al año pasado vemos 2 vuelos directos operados por Sunter, desde Bremen los domingos, un vuelo desde Bremen los domingos y 2 vuelos desde Dresden, uno el miércoles y otro el domingo. Esta conectividad tiene un reflejo, está totalmente vinculada al perfil sociodemográfico del turista tipo o tipa alemán que nos visitó en 2025. Vemos que siguen siendo mayoritariamente, bueno, un 33% de más de 60 años, seguido del grupo de los millennials de 31 a 45. En tercer lugar, los centennials o generación Z de 16 a 30 y en último lugar, los de 46 a 60. El 48% de los turistas que nos visitan son jóvenes, centennials y millennials. Ya no dependemos exclusivamente o mayoritariamente de la gente mayor, ¿vale? Tenemos el futuro garantizado, el relevo generacional garantizados con esta gente, ¿vale? Económicamente o estratégicamente, ¿qué significa esta diapositiva? Que en principio puede parecer naif con los dibujitos y demás, pues significa mucho para un destino como Gran Canaria. Primero, porque los mayores significan estabilidad, sobre todo para el invierno en Gran Canaria. Los millennials significan evolución. Los de 46 a 60 pueden ser un puente hacia un turismo más premium, más de lujo. ¿Por qué? Porque son los que tienen mayor poder adquisitivo, ¿vale? Es una pena porque si se fijan están bajando de 25 a 19. Pero yo creo que eso tiene también que ver con que esta gente cuando hacen los de estas edades, cuando hay problemas económicos, lo que hacen es no viajan directamente, a diferencia de los jóvenes que cuando hay problemas económicos, como está pasando ahora en Alemania, lo que hacen es, siguen viajando, lo que pasa que en vez de viajar pues 10 días, viajan 2 días, reducen la estancia en los destinos y cambian también los establecimientos, en la modalidad de establecimientos. En vez de quedarse en un 4 estrellas, se quedan en una vivienda vacacional o se queda con amigos, etcétera, etcétera. Siguen viajando. Bien, ¿y qué significan los últimos, los centennials o zetas para Gran Canaria? El futuro, garantía de futuro. ¿Vale? O sea que esta diapositiva significa mucho, por lo menos para mí como técnico del mercado alemán. Se fijan los más de 60, quedan iguales, ¿vale? O sea que ni crecen ni bajan. Y vamos a ver, este era el perfil sociodemográfico, vamos a ver cómo se comportaron en 2025 en Gran Canaria, que seguro que cívicamente, pero vamos a ver el comportamiento turístico. En cuanto al comportamiento turístico, ¿qué motiva a un alemán cuando está en Alemania a viajar? Pues básicamente
no cuando ya ha tomado la decisión de venir a Gran Canaria, sino cuando está allí tumbado en el sofá y dice, tengo ganas de viajar, quiero tal. Pues lo que le motiva básicamente, fíjense, es tranquilidad y descanso, un 48%, y luego en este otros está metido practicar turismo activo, socializar, vivir experiencias maravillosas. Básicamente esas 3 cosas. Aquí me gustaría que vieran una cosa. Fíjense el cambio de tendencia. El año pasado, tranquilidad y descanso lo respondían el 52%, este año el 48%, y fíjense aquí pasa justo lo contrario. ¿A qué creen que se debe este cambio de porcentaje? A la edad, efectivamente. Hay más jóvenes y los jóvenes no buscan aquello, sino que buscan esto, efectivamente. ¿Cómo viajan? Mayoritariamente en pareja sin hijos o con hijos independizados, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Estos probablemente pertenezcan al perfil sociodemográfico de los comprendidos entre 45 y 60 años, probablemente viajen también en verano y probablemente tengan también buen poder adquisitivo y sean repetidores. Luego, seguido de los parejas con hijos. Aquí es importante señalar que ese 26%, que aún no siendo un porcentaje desdeñable, nos está diciendo que Gran Canaria no es percibida como un destino familiar. Fíjense, comparen el 26 con el 62. Y luego, al último grupo pertenecen los solos, los amigos y los otros. Al solo pertenecen primordialmente LGTBI, Q+, los singles, que os nombraba antes Fernando, los que viajan solos, que esta es una tendencia que lleva como 4 o 5 años al alza total, y y gente que, singles en general y LGTBI mayoritariamente. Y luego amigos, que son los que vienen a practicar turismo activo, algunos vienen a algún festival también que se organiza aquí en Gran Canaria, etcétera. Y a este grupo, pues ahí se pueden meter, ese es el cuarto de los trastos, ahí pueden estar los Erasmus, que cada vez hay más Erasmus que proceden de Alemania en la universidad, o sea, cada vez hay más universidades privadas y cada vez hay más convenios con todas las universidades de Alemania, o sea que ahí pueden estar también incluidos todos estos números. Bien, ¿cómo se informa el turista alemán? Aquí me hizo un spoiler, Fernando, antes con el turista alemán ese con el que coincidiste en el avión. El turista alemán, aún siendo mayor, ese de 45 a 60 o incluso de más de 60, a pesar de estar avanzado en edad, se sigue informando mayoritariamente a través de Internet, ¿vale? Es un turista digitalizado. Ya no estoy hablando de los nativos digitales, centennials y millennials, sino de esta gente mayor. Se informa mayoritariamente a través de Internet y luego, como son repetidores la gran mayoría, pues a través de... Ya conocen bien la isla, como dice Fernando, el señor este que ya conocía la isla de Cabo a Rabo. Pero ¿qué pasa? Una cosa es informarse, ¿ven? Después el resto de porcentajes. Una cosa es informarse y otra cosa es comprar. Compran el vuelo al tour operador y el alojamiento también al tour operador, ¿vale? El tour operador sigue teniendo un superpeso en el mercado alemán, es un mercado súper turoperizado. Cuando compra al establecimiento, compra más directamente a la línea aérea, fíjense, que al alojamiento, ¿vale? Bien, me salté la de los factores pull, los factores pull. ¿Qué atributos vieron en Gran Canaria? Antes vimos qué les hacía salir de Alemania, tranquilidad o práctica de deporte, tal, y lo que les hace decidirse por Gran Canaria y no por Mallorca o por cualquier otro destino es principalmente el clima, el mar, la seguridad. El viaje sencillo, que se nos coló el año pasado también en las estadísticas, viaje sencillo, pues claro, aquí no tienen que hacer ni cambio de divisa, ni vacunarse, ni sacar pasaporte, ni nada de nada. Y luego la tranquilidad, que era uno de los factores push que ellos buscaban al salir de Alemania. Llegamos a la idea positiva, que el año pasado notaba tantas alegrías, porque el año pasado decíamos, oh, qué bien, por primera vez
el solo alojamiento más el alojamiento por desayuno, casi, era muy optimista, pero bueno, casi duplica el todo incluido. Con lo que supone eso, porque claro, el solo alojamiento y el alojamiento de desayuno supone dejar gran parte del dinero en el destino, que yo sé lo que supone también. Yo entiendo que el todo incluido también deja cierta parte de la rentabilidad en el destino, pero evidentemente se reparte más con los otros dos tipos de pensión. Pues fíjense cómo ha crecido el todo incluido y cómo han bajado las otras pensiones. Claro, esto está relacionado totalmente con lo que comentó Fernando antes, o sea, la situación económica en Alemania. Me están diciendo que corra, si no puedo correr más. Es que está todo relacionado, todo incluido. Hace también que el hotel de 4 estrellas haya bajado un poquito a favor de otros colectivos que probablemente estemos hablando de la vivienda vacacional, cuestión de precios. Y luego las estancias, lo que les decía antes, las estancias están relacionadas, ha bajado la estancia media y está relacionado evidentemente con el perfil más joven, lo que decía, la gente joven viaja más veces, pero en estancias más cortitas. Las actividades de ocio que realizaron en Gran Canaria en 2025, las de toda la vida, playa, visitar la isla, pasear, piscina, y se nos cuela otra vez la gastronomía canaria, que eso es fundamental para nosotros y una noticia estupendísima. Esto está relacionado también con la gente joven que no compra, que compra solo alojamiento y desayuno, y que se dedica a recorrer la isla y a consumir gastronomía, nuestra gastronomía y nuestra cultura en general. Tipo de turismo que consume, ya lo dijimos antes, las actividades que están contenidas dentro de estos tipos de turismo, que son turismo cultural, turismo de sol y playa, wellness, golf y rural y alguna otra, pero que bueno, que estas son las básicas. ¿Cuáles son los lugares más visitados en Gran Canaria? Tampoco cambia con respecto a los años anteriores. Las dunas de Maspalomas, sin pisarla, que el Cabildo viene, Papá Cabildo viene y los multa, Las Palmas de Gran Canaria, Puerto de Mogán, el interior, etcétera, ¿vale? Fíjense que gana por goleada Puerto de Mogán, Las Palmas y Dunas de Maspalomas. Y esta diapositiva también una joyita, porque si se fijan en el grado en la evolución de los repetidores, sabemos que los alemanes es uno de los turistas más repetidores de todos. Lamentablemente, vemos una tendencia, la misma tendencia en 2025 que en 2020, en picado, que también está relacionada con los jóvenes. Los jóvenes no repiten, ¿vale? Y lo vemos aquí también, 15% 1 o 2 veces en caída, ¿vale? Bien, sin embargo, lo bueno de la diapositiva es que la satisfacción sigue en los mismos niveles, un 8,62, que eso, poniéndole un poquito de voluntad, es un sobresaliente, ¿vale? Genial. Seguimos y vemos el nivel del gasto. Esto corresponde a los 3 primeros trimestres del año 2025, ¿vale? El año pasado, esta mañana nos dieron un dato que es un poquillo más bajo, o sea, en vez de gasto por turista 1.600 son unos 1.400, ¿vale? Pero bueno, que en definitiva, que ha bajado, que está todo relacionado con lo que comentaba antes Fernando, la situación económica en Alemania, no dejan de viajar, pero gastan un poquito menos, pero aún así el gasto total de turistas en Alemania, fíjense, supuso el 20% del total. Eso es un montón de dinero. Alemania está claro que es uno de los 2 pilares, no voy a nombrar cuál es el otro, básicos del mercado del turismo alemán, del turismo en Gran Canaria. Y luego, Enrique, ¿dónde estás, Enrique? Mira, sí, tenías razón. El turista que más dinero se deja en Gran Canaria, el de Renania del norte de Westfalia, ¿vale? Y luego la promoción, y ya termino. Todos estos datos de perfil sociodemográfico, de comportamiento, de dónde compran y tal, nosotros los cogemos, los amasamos y decimos, bueno, pues todo esto lo tenemos en cuenta para nuestra promoción, la promoción que realizamos tanto en origen como en destino. Previamente hemos consultado nuestro plan estratégico y lo que nos dice nuestro plan estratégico de Gran Canaria es algo que ya sabemos todos los que estamos aquí, que Alemania es un mercado estrategísimo y que no tenemos que aumentar las llegadas, ¿vale? Porque ya tenemos bastantes, casi un millón de alemanes. No tenemos tampoco que aumentar la estancia media porque somos de los turistas los que más, o son de los turistas los que más estancia, los que más tiempo están.
están bajando un poquito, pero 10 días es una estancia más que razonable, teniendo en cuenta que los alemanes se quedan en otros destinos de la península, por ejemplo, 8 días. Aquí se están quedando 11 días. Está súper bien. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuáles son nuestros objetivos de cara a las acciones promocionales? Incrementar la comprensión del destino, para que rulen más por la isla, aumentar el gasto diario, contribuir la dispersión geográfica dentro de la isla, es decir, que rulen más, y fidelizar a los clientes por segmentos actuales y nuevos, es decir, a esa gente joven, que es la que está haciendo que la curva de la repetición baje y se coloque en los niveles de 2020. Bueno, pues una vez dicho esto y teniendo en cuenta que los alemanes, aunque se informan por Internet, siguen comprando a través de la turoperación, está claro que el mercado alemán sigue siendo un mercado súper, porque sí, es el más turoperizado. Entonces, nuestras acciones en 2025, nuestro presupuesto en 2025 se destinó en un 75% a acciones con la turoperación y con agencias de viajes, ¿vale? En forma de comarketing, ¿vale? Y con los principales, que fueron Altours, Der Touristik, Schau Inselreisen, TSS, TUI Alemania, principales en el sentido de que son los que más turistas nos traen, que luego también concuerdan con los números generales presentados algunos concuerdan con los números generales presentados por Fernando. Acciones que generalmente son offline y online, pero mayoritariamente online, ¿vale? Porque si el turista se informa, como decíamos, incluso los mayores, online no tiene mucho sentido estar haciendo campañas en offline, ¿vale? Seguimos otras campañas que también hacemos con portales y OTAs, que hicimos todos estos, ¿vale? También las conocen seguro, eDreams, Expedia, Holiday Check, etcétera, etcétera. Las últimas más enfocadas a gente joven, a los millennials y centennials. Voy a ir un poquillo más rápido. Otras acciones que no son de co-marketing, pero siguen siendo con la intermediación. Fan Trips, asistimos a un congreso de TSS en Salzburgo, asistió Fernando, había Reps Viena, las acciones en Austria. Bueno, todas estas acciones, como tengo que ir un poquillo más rápido, están recogidas en la memoria 2025 que se elabora, está en plena elaboración y se va a publicar en junio, ¿vale? Estará en nuestra área profesional, o sea que allí pueden ver todo esto detallado perfectamente y con más tranquilidad, porque aquí tenemos que correr un poquillo. Seguimos y otras acciones con la intermediación que realizamos el año pasado, más fan trips, revistas, también colaboramos con la revista femenina, bueno, esto fue Fernando durante la ITV, el press trip de OET de Frankfurt, miren qué fotón, sobre turismo, sobre senderos, era un press trip sobre senderos, ferias, los caminos reales, lo que decía antes, roadshows, el de Altours, por Düsseldorf y Frankfurt y Hamburgo. Y luego ya al público final, acciones al público final, porque no tenemos que olvidarnos nunca de que también hay gente que no utiliza la intermediación, sobre todo los jóvenes, por lo tanto hay que ir cada vez equiparando el presupuesto, intermediación, público final, porque el futuro está ahí a pie de, vamos, al ladito mismo, ¿vale? Entonces hicimos estas dos publicaciones, esta en concreto sobre LGTBIQ+, Fernando asistió a la FRE de Múnich, etcétera, y por último me gustaría comentar mucho esta acción porque fue muy exitosa. Estuvimos en el Festival San Heijmond en Düsseldorf, un festival de música techno, de perfil millennial centennial. Estuvimos con una pantalla gigantesca con vídeos nuestros muy chulos de actividades, turismo activo y demás, y fue una acción muy puntera y muy bonita y que tuvo muy buenos resultados porque además éramos el único destino turístico que estaba presente durante 2 días, Gran Canaria mostrándose en su versión más activa, más moderna, más destinada a ese tipo de público.
En fin, podría estar, bueno, las influencers que estuvieron el año pasado también, que van dirigidas, son acciones más dirigidas también a este público más joven, que son el futuro, más bien que el futuro, el presente relevo para nuestro destino. Y esto es todo. Muchas gracias por asistir. Vamos a pasar ahora a mercados emergentes. En este sentido, vamos a primero a hablar sobre el trabajo que estamos haciendo con China, les explicaré brevemente, y después pasaremos a los países 6. Entonces, primero, Valentín nos va a acompañar. Valentín es el técnico responsable y brand manager, project manager de promoción turística en el turismo de Gran Canaria. Él lleva pues todo relacionado con países emergentes, novedosos o nuevos mercados. En este caso, pues llevamos ya un tiempo trabajando en el mercado chino. Valentín lleva unos años ya trabajándolo y bueno, es verdad que nos parecía interesante que ustedes conocieran qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Es un mercado todavía incipiente, muy pequeño para nosotros, pero con un gran potencial. Y también nos van a acompañar para eso Carlos Vélez y Luis Xu, que son partners nuestros en esta aventura del mercado chino. Les dejo con ellos. Hola, buenos días. Hoy me alegro mucho que puedo presentar aquí pues, con ustedes para compartir unos datos y la información del mercado turístico chino, ¿vale? Y vamos a hacer una presentación muy breve y por eso si después tenéis alguna pregunta o quería conocer más detalles y con gusto podremos hablar, profundizar y después del evento. Y como China hoy, que definimos como un mercado emergente y por eso la presentación es un poco muy técnico. China es reconocida internacionalmente por su gran superficie de territorio, tecnología, gastronomía y gran dimensiones de la población. Y también pues, con la solidez de la economía. Que a partir de 2010, China empieza a ser como el segundo economía de todo el mundo. Y tras de la pandemia, pues como del año 2023, pues la economía de China se ha recuperado con una forma muy positiva y con crecimiento muy estable, pues que siempre llega a un objetivo mínimo de 5%. Y también, pues como ahora China está en un periodo de transformación de la economía activa, y por eso como el objetivo es para como industrial tradicional hacia la innovación tecnológica y luego pues también de la exportación hacia la importación. Ese cambio pues con el objetivo es para mejorar la estructura de la economía de China y luego más sostenible. Y también, pues, con otro objetivo, pues aquí, pues como las palabras es un poco oscuro, pues el objetivo es para en los próximos 5 años China llega a 600 millones de personas de clase media. Así es para tener más capacidad del consumo tanto nacional como internacional. Y luego, pues aquí pues tenemos unos números claves de la escala de turismo de emisores de China. Pues aquí podemos ver pues los números de turistas emisores y gasto turismo total, pues está aumentando pues cada año. Pero aquí pues también lo notamos, el gasto medio por turistas y emisor pues se disminuye un poquito. Eso porque después de la pandemia pues hay muchos viajeros chinos que en su primera vez que viajar fuera de China, que suele seleccionar los destinos muy cerca como Japón, Corea y sudeste asiáticos y por eso como hay ahí en esos sitios pues el nivel de consumo es muy parecido como los viajes nacional, pero claramente pues sin los consumos en Europa pues es claramente pues superior. Bueno, pero simplemente vean el gasto medio por turista lo que es en comparación con el resto de los demás países, o sea, no hay color. Es extremadamente elevado en comparación con cualquier otro país emisor, incluidos los Estados Unidos. Y aquí podemos ver un poco de gasto medio, pues como diario de los turistas internacionales. Y aquí, pues como antes, cuando hablamos el costumbre o hábitos del consumir de los turistas chinos, que suele ser que se compra las marcas lujos y en los sitios, pero ahora pues ese interés sí que está existiendo, pero cada vez está
hay más viajeros que se ponen sus presupuestos en los alojamientos, gastronomía, transporte, es para mejorar su experiencia en el destino y también pues para actividades de ocios. Y luego, pues en los últimos años, España, pues la presencia de España pues, en el mercado turístico chino y luego también pues en los medios de comunicación se ha aumentado mucho y por eso ahora pues actualmente España es sexto de destinos europeos de los top 20 en China. Y luego pues también prevé pues en los próximos 5 años que España puede ser de top 3 de los destinos en China. Y ahora pues también lo sabemos que entre China y España que hay una muy buena relación, pues todo con un intercambio muy bueno. Y luego aquí, pues con los últimos datos, que aquí pues notamos hay top 10 temas turísticos más populares. Y antes creo que hay mucha gente que piensa que los chinos, cuando se viaja fuera de China, pues se va a visitar como los urbanos y centro como de histórico arco. Pero mira, ahora como el turismo de insular está en la tercera posición y eso también me parece como después de estudiar todos los temas y creo que Gran Canaria puede ser un destino que cubre casi todos los temas. Y luego aquí, pues como Europa como destino elegido de los turistas chinos, pues si comparamos con antes de la pandemia, pues en el tope como de 2019, que son 19%, y hasta ahora pues son 25%. Es decir, que Europa pues poco a poco va a ser un destino más importante para los turistas chinos. Y ahora pues focalizamos un poco de los viajeros chinos que viajan en España. Pues como ahora pues todavía no se ha publicado esta estadística pues, final de 2025, pero con los números que disponible se ha confirmado que todos los números ya están mejorando que el año 2024 y luego el 2026 también está creciendo. Y aquí pues también pues como para la área de Islas Canarias, pues a ver, en China ahora es muy complicado para definir los datos de cada isla, porque ahora pues tiene un número muy pequeño, pero y también aquí podemos ver en los productos, cuando se vende en los ODA de China, pues la mayoría está favorizando en los pueblos y hoteles. Pero aquí, pues cuando hablamos de los productos turísticos, como de las entradas y de ocio, y luego como un circuito de paquete, solo se ocupa 0,38%. Eso es decir, que también tiene un gran espacio para crecer. Y eso es un objetivo, pues el próximo objetivo también para los OTA que se desarrollan en esa área. Y luego también, pues, si hablamos el número de los viajeros chinos que se ha aumentado, pues comparamos con year of year, pues en total son 9,3% de crecimiento y luego el consumo de aquí, pues más de 87%. Y aquí, pues con la estadística, también notamos un dato muy interesante, es como está aquí, pues hay más de 32 viajeros chinos cuando se viaja a las Islas Canarias, pues se queda 7 días o más. Eso es decir que aquí pues se proporciona una imagen muy positiva y luego también tiene un valor muy alto para los turistas chinos. Y a ver que lo notamos unos datos como de las Islas Canarias y también podemos saber la situación de desarrollo de esa área pues, en China. Y luego aquí, pues como ahora, pues después de hablar con todas las empresas y que están en China, pues lo notamos que como no es como otros destinos como Madrid y Barcelona que se hacen muchas promociones en China cada año, pero Gran Canaria, las Islas Canarias, que tiene unos datos muy positivos naturales, pues como con crecimiento en cada clúster. Y claro, pues el transporte es muy importante para conexionar un viaje a la larga distancia. Pues ahora pues entre China y España ya tiene más de 45 vuelos directos semanales. Y principalmente pues con Madrid y Barcelona como de destino. Y también hay más de 100 conexiones con una escala que hacía por aquí. Y luego, pues también, si hablamos además de Madrid y Barcelona, pues hay más destinos de España, de otras ciudades, que también pues tiene con una conexión de una escala o dos escalas para llegar al destino. Y aquí pues estudiamos el caso de Gran Canaria, pues y ya en China, pues en toda la OTA que se vende los vuelos, se cubre la demanda diaria.
A ver, un momento nada más, quiero decir, vuelo directo, todo el mundo pregunta, oye, es que vamos a hacer promoción si no tenemos vuelo directo. No necesitamos el vuelo directo, ni sueñe con un vuelo directo, desde mi punto de vista, salvo que Air China diga lo contrario. Teniendo toda esa conectividad de más de 9 ciudades, en algunas ciudades vuelos diarios de las grandes o 3 vuelos semanales, llegan a la península y en 2 horas o como mucho, en algunos casos en 1 hora ya tienen conexión y, por ejemplo, lo que presentarán después con Vinter y Air China, facturan de punto a punto, no tienen que coger tarjeta de embarque ni tienen que coger ni cambiar equipaje. Eso es un vuelo directo más o menos y tenemos una muy buena conectividad ya. Vale, pues después de un estudio como de la perspectiva de macro de la economía, pues también pues tenemos que conocer un poco de perfil de los viajeros chinos para hacer un diseño más adaptado para ellos. Y aquí pues que tiene unos números generales como la duración media, pues como normalmente son 10 días en España y Europa, y luego también pues con un gasto medio. Y luego aquí pues también pues la seguridad suele ser como los primeros factores que es muy importante para los viajeros chinos. Y luego antes también notamos que la barrera del idioma, pues como no hay muchos chinos que se hablan como español, alemán o algo, y por eso cuando se viaja fuera pues es muy importante en los destinos que tienen los señales, aplicaciones y servicio de explicación pues en chino. Pero ahora pues y también pues con el desarrollo de inteligencia artificiales, pues poco a poco pues esa parte no va a ser un problema. Y aquí pues podemos ver unas redes sociales muy importantes en China, pues creo que también hay algunos lo conocéis. Y a ver, ahora pues para nosotros que antes de viajar fuera de China o también para un viaje nacional, pues antes de viajar siempre buscamos la información o guía de viaje en las redes sociales. Y también podemos ver la influencia es más del 70% de los consumidores que se usa. Y luego también, pues abajo, pues con las cuentas de venta, como Ctrip, Qunar y estas plataformas, también ellos tienen muchas como guía de viaje y para ayudar a los consumidores para seleccionar su destino. Y luego cuando se decide su destino, pues ellos van a usar esas aplicaciones para planificar sus viajes, para comprar como los hoteles, aviones y, por ejemplo, renting de coche en destino, por ejemplo. Y esto es decir que China en el mercado turístico es con una tecnología muy digital, que podéis decir es así. Y por eso como normalmente para hacer una promoción en China para ser un destino que tiene más conocido, pues esa plataforma es muy importante. Como, por ejemplo, los restaurantes, hoteles, todo puede abrir una cuenta suya pues sin esta plataforma y luego con más promoción y la gente se conoce y luego cuando se viene se va a consumir ahí. Pues aquí pues también pues cuáles son los orígenes de los viajeros chinos, pues ahí pues notamos que en los primeros 4 posiciones son 2 provincias y 2 ciudades, como de Guangdong y Jiangsu y Pekín y Shanghai. Pues esas 4 áreas que se ocupa un peso como de más de 42% de los turistas chinos de emisores. Entonces que son los mercados más importantes dentro de China. Y luego aquí podemos ver en los... Perdona, para que le quede claro que esas zonas que has nombrado, aparte de las 2 ciudades que todo el mundo conoce, son básicamente del sureste de China, que es la zona más efervescente, que más crece y que más futuro puede tener de cara a la economía dentro de China y a como turismo emisor hacia Gran Canaria. Sí. Y aquí, pues, como si evaluamos los meses de la temporada alta, pues también se centrarán pues, en agosto y invierno. Y luego también, especialmente, pues, en octubre, la vacación de Festivo Nacional China, pues la gente también elige pues, el viaje a la larga distancia. Pero normalmente en mayo pues, hay otro festivo que tiene 5 días. En estos días la gente, pues normalmente que hay menos viajeros que viajan a Europa, porque es muy lejos en el viaje pues, se va a gastar 2 días en avión y por eso la mayoría que se va a elegir pues, cerca de China. Pero siempre que favorizamos en verano e invierno y luego en octubre. Y aquí, pues por la edad de los turistas emisores chinos, pues la mayoría que está concentrada pues, entre los años de 25 hasta 45. Y también ese grupo de edad también es con
un grupo muy grave de la clase media y ellos tienen pueden tener la capacidad y intención para consumir en los destinos. Y luego también ellos son los pueblos que tienen costumbre para usar las aplicaciones o con forma digital para seleccionar sus destinos. Y aquí pues en China pues también hay una plataforma, se ha hecho una encuesta para los viajeros de alto poder de consumir. Pues aquí podemos ver, pues para ellos, en cada grupo de edad, pues todo tiene una intención muy alta de viajar a extranjeros. Y luego, especialmente para confirmar el viaje para el año 2026, pues aquí hay 71% de ellos. A ver, en total son 810 personas, pero 71% de ellos se ha tenido un plan confirmado para viajar fuera. Y luego aquí pues también son algunas ventajas de recursos naturales y patrimonio cultural como factores clave de elección. Pues aquí pues como paisajes naturales ahora está en la primera posición pues para seleccionar un destino. Y luego, claro, como la experiencia de compras, por ejemplo, en tax free y todo, eso también es muy importante. Pero luego como parque temático, experiencia cultural, gastronomía, eso todo está subiendo muchos. Y aquí pues también pues, es un resultado que viene de la encuesta pues, de 810 personas. Pues aquí podemos ver que hay más de 63% de ellos que su presupuesto que se prepara bien, pues también se puede consumir bien en los destinos de Europa y creo que es suficiente. Y aquí, pues también, además de los viajeros particulares, también hay que favorizar el mercado de MICE en China, porque ahora en China, según la encuesta de ITV de China en 2025, pues China es un mercado un mercado clave para el viaje de MICE. Y ahora pues hay muchas empresas, cada año se pone un presupuesto que tiene unas escala, pues como se pone esto es para aumentar la satisfacción o hacer como incentivo para sus empleados, y luego también se hace algunas reuniones con sus clientes en Europa y algo, pues eso se hace más frecuencia. Y antes en Europa pues podemos ver que su destino principalmente son Francia, Italia, Alemania y Suiza, pero en los próximos años, y también según la tendencia en la encuesta, pues como España va a ser un destino muy importante en los próximos años. Ayer tuvimos una pequeña reunión con el Convention Bureau y ya que estábamos por allí también pusimos en el foco a la sesión de golf de que hay, sobre todo en las grandes ciudades, una afición enorme por el golf y que hay unas posibilidades tremendas de que venga mucha gente a jugar al golf. O sea que tenemos todo encaminado. A ver. Sí, sí. Y ahora, pues, si hablamos un poquito comentario de golf, pues golf en China pues, es un tipo de deporte muy popular, especialmente para los empresarios. Y por eso, como ahora pues, en China, pues, para el norte, pues invierno, pues siempre se cierran los campos porque es muy frío y hace mucho viento. Pero en el sur de China pues también se hace mucho calor. En este caso, en los últimos años, cuando visitamos a China, pues los clubes de golf siempre dicen que, a ver, si hemos jugado muchas veces en Estados Unidos, Australia, por ejemplo, y queremos encontrar más campos nuevos que se puede jugar, y por eso que recomendamos a Gran Canaria. Aquí tiene 7 u 8 campos de golf, y por eso toda la gente, hay alguien pues se ha venido para probar, y luego pues todo tiene un comentario muy positivo. Bueno, pues ahora me toca a mí, un poquito rápido, vamos a ver cómo vamos. Durante el 2026 vamos a realizar acciones que continúan las que se han realizado en el 2025, 24 y 23. Presencia en los medios de comunicación de televisión de China, con una audiencia que son con números impensables en Europa o en Occidente. Hemos estado pues, realizando acuerdos con canales de televisión y principalmente trabajamos con las redes sociales chinas que son singulares, que son diferentes. TikTok es un Douyin, es un TikTok diferente con unas características diferentes. Entonces hemos creado un canal en el que vamos a reproducir pues eso, material de promoción de Gran Canaria. Xiaohongshu, que es como la especie de Instagram chino, también con una cantidad, bueno, a ver, estamos hablando de 1.000 millones de seguidores, de usuarios, de 339 millones de usuarios, o sea, son cantidades exageradas para Occidente, ¿no? Tenemos esta presencia en estas redes sociales
Y bueno, pues hemos estado hace relativamente poco, como 3 meses, en 3 ciudades, Pekín, Shanghái y Shenzhen, junto con la Cámara de Comercio del Departamento de Turismo, presentando el destino de Gran Canaria en China. Y esto fue recogido por una gran cantidad de medios de comunicación, sumando más de 80 millones de visualizaciones. Tratamos también temas institucionales, de hermanamiento, que es una cosa importante en China, aunque aquí en Occidente es diferente, pero bueno, lo estamos haciendo con diferentes provincias de China para que nos ayuden desde la Administración a la promoción del destino. Y trabajamos hemos llegado a un acuerdo con CITS, que es una de las, la agencia de viajes más grande que hay en China. Estamos hablando de más de 10 millones de turistas al año, ¿no? Y bueno, pues vamos a crear un canal, una cuenta junto con ellos, que desarrollaremos durante 2026. Estuvimos presentes ahora en el mes de noviembre con ellos para firmar este acuerdo de colaboración. Y bueno, una cosa que es importante, también faltan las fotos, hay una ITB aquí en Alemania, pero también una ITB en China, que se va a realizar en el mes de mayo, de 27 al 29 de mayo. En 2024 estuvimos con un stand propio, en el 2025 compartimos stand con Tour España, en el 2026 queremos que, un poco en función de la convocatoria que se pueda realizar y la presencia del tejido empresarial de turismo de Gran Canaria, tenemos ya participación confirmada con Tour España, en el stand de Tour España, pero cabe la posibilidad de participar individualmente en un stand en la ITB. Y esta presencia en la ITB la queremos complementar con unas jornadas en diferentes ciudades de China. Es decir, realizar un viaje empresarial y junto con los que se añadan, y haremos la presentación de destino de las empresas participantes, posiblemente en Pekín, Shenzhen y Shanghái. Son 3 ciudades que entre las 3 pues pueden sumar casi 100 millones de habitantes, quizá más, ¿no? Es decir, que es un mercado, pues las cifras, como siempre que hablamos de China, es difícil de asimilar, ¿no? Pero que, bueno, eso es una cosa que es muy importante que podamos hacer, porque eso nos da la posibilidad de tener reuniones profesionales, agencias de viajes, turoperadores, de sectores especializados, por ejemplo, golf o deportes de montaña, náuticos. Aparte de esto, que yo les invito cordialmente y encarecidamente que se sumen. Ir a hacer promoción en China no es más caro que ir a hacer promoción en Alemania o en cualquier otro país. El coste del vuelo, si lo reservan a última hora, es lo que puede subir un poco, pero el coste de los hoteles, y buenos hoteles, es sensiblemente más bajo en el resto de Europa, y el potencial está ahí, la conectividad está ahí, y las posibilidades son enormes. Bueno, efectivamente. Chunar ha creado un canal de promoción junto con Turismo de Gran Canaria de la isla de Gran Canaria, ¿vale? Estamos hablando de Chunar, a lo mejor no os suena, pero Chunar es una OTA que bueno, tiene características parecidas a cualquier OTA, como pues, Booking o Expedia y tal. La única diferencia es que tiene unos usuarios registrados de 600 millones de personas, ¿no? O sea, imaginaros la capacidad que tiene, ¿no? Y es una plataforma que se usa en el teléfono, que es de uso común, les digo, que es una de las más populares en China. Está Trips, a la que también apuntaremos a corto plazo. Efectivamente, Trips es el segundo paso, pero ahora estamos con Chunar, que ya con los 600 millones de registrados ya es suficiente. En el 2024 ya las visitamos y en el 2025 ya firmamos este acuerdo, y bueno, pues es un tema que también nos gustaría hablar con vosotros cuando termine este tema, porque Chunar, pues claro, ha mostrado este interés en la isla, y nos parece una gran oportunidad. No siempre un monstruo como este de las OTAs puede tener este interés. Resumiendo, el tema es que hay presencia del destino, pero no hay productos, no hay hoteles. Entonces, es lo que tenemos que coordinar. Así que el que pueda tener interés y haya visto que esto es un mercado con muchísimas posibilidades, bien ahora en el Coffee Break o bien a través de mí, ya os paso el contacto de Luis y de Carlos, pues se puede hablar de cómo materializar esa presencia de cualquiera de los hoteles individualmente en esta OTA, que como dice Carlos, 600 millones de usuarios. A ver, conclusiones.
una conclusión muy clara, que es una cosa que todavía ni siquiera sabe Valentino Luis. Me han llamado me han escrito esta mañana diciéndome que una de las agencias de viajes que vino en un fan trip, por cierto, me dice, oye, mira, ya tengo el grupo, vino el año pasado aquí a Gran Canaria, una agencia de viajes, y ya tengo un grupo para Gran Canaria para traerlos ahora. Y le digo, qué bien, no sé qué, cuánta gente, no sé qué, empezar y tal, y le he preguntado casualmente, digo, oye, mándame el cartel y tal. Y veo el precio, y os puedo asegurar que el precio estaba en más de 90.000 yuanes, que al cambio está sobre los 12.000, 15.000 euros en 10 días. O sea, para que veáis un poco el potencial que tiene este mercado. Bueno, nosotros somos Javier, compañero de Air China, yo soy Carlos Hernández, jefe de ventas de Vinter en Canarias, y vamos a dedicarles 4 o 5 minutos para comentarles el acuerdo que hemos firmado entre las aerolíneas para poder potenciar este mercado emergente que estaban comentando los compañeros ahora. Si quieres empezar tú primero. Sí, bueno, muy brevemente, para quien no nos conozca, Air China no es una empresa nueva, aunque puede que mucha gente aquí la escuche por primera vez. Somos una aerolínea que lleva desde 1988 operando, somos el músculo principal aéreo de viajeros chinos a nivel nacional. Y bueno, contamos con una flota bastante amplia de aviones, más de 900 aviones, muchos vuelos internacionales, pero bueno, para mí lo interesante es este mapa de aquí. Todas estas rayas que veis aquí, que parece que no tienen mucho sentido, son conexiones dentro de China hacia Pekín, que es el hub principal que hay en China, para redirigir todo el tráfico. ¿A dónde? Pues ojalá que pueda ser a las Islas Canarias. Hay unos 23 vuelos semanales a España desde Pekín, entonces hay un volumen bastante interesante de viajeros chinos hacia este país que se puede aprovechar para redirigir aquí a las Islas Canarias. Nosotros tenemos un mapa mucho más reducido en el mundo y en contenido que Air China. Muchos menos aviones, evidentemente, pero estamos orgullosos. De hecho, les hacemos 2 pinceladas muy rápidas de qué estamos trabajando en Vinter en este 2026, algo que nos ha valido para, entre otras cosas, firmar acuerdos con estas grandes aerolíneas mundiales como es Air China. 2026, seguimos en expansión en nuestro modo canario de volar, ya somos la aerolínea que conecta Canarias con más destinos del territorio nacional, 19 ciudades por todo el territorio peninsular y balear, más 2 nuevos destinos que anunciaremos pues, en las próximas semanas, nos pondremos en 21. Y un hito importante para nosotros en este 2026 es que es la primera vez que vamos a conectar una isla no capitalina, Lanzarote, con un destino nacional, Santander, que lo empezaremos a volar a finales de marzo. Para que puedan ver visualmente cómo ha ido el crecimiento de Vinter en las conexiones entre Canarias y el resto del territorio nacional, creo que esta gráfica es la mejor representación visual. 2018 teníamos ofertados 40.000 asientos, empezamos a volar con Palma de Mallorca y Vigo, y nos ha ido tan bien durante todos estos años que 8 años después ya estamos hablando de 2,2 millones de asientos para volar a los 19 destinos que les comentábamos antes. Esta franja que ven en verde aquí es solo las rutas Canarias-Madrid y este bloque negro es Canarias, el resto de destinos. Esto es lo que nos va a permitir, entre otras cosas, pues el acuerdo que les vamos a presentar hoy entre Vinter y Air China, que ya, como estaba comentando Valentín al principio, esto es muy sencillo, es decir, las aerolíneas tienen 2 posibilidades para llenar sus vuelos. Venta directa en el punto A o en el punto B entre los que vuelan o firmando acuerdos con otras aerolíneas que les permiten nutrir las rutas. En el caso de Vinter tenemos ya firmados 10 acuerdos aproximadamente con 10 aerolíneas diferentes. Este acuerdo con Air China para nosotros es muy importante por lo que estamos comentando antes. Nos permite por la parte receptiva ser vehículo de este mercado emergente que tiene tanto potencial de crecimiento en pasajeros y económicamente, pero también nosotros pensando en los canarios como en la parte emisora, poner dentro del radar de los canarios y Canarias destinos mundiales, como es este, que puede ser Pekín, que ahora se los presentará Javier, volando de Gran Canaria o Tenerife Norte a Madrid y de Madrid directamente a Pekín, e incluso también se ha ampliado el acuerdo para poder volar a Sao Paulo o a La Habana, ¿vale? Lo comentaba antes Valentín, tanto para los que salgan de China como para los que salgan de Canarias, el equipaje se factura en el inicio del viaje y te olvidas hasta el final y solo tienes que hacer un check-in, te dan todas tus tarjetas de embarque y ya llegas a destino final, vengas en la dirección que vengas.
bueno, esta tabla que veis aquí son todas las conexiones que hay desde Pekín hasta Madrid y de Madrid a Las Palmas y desde Las Palmas y Madrid hasta Pekín, el destino final. Que bueno, que aquí, en muy resumidas cuentas, esto se traduce en mucha oferta de vuelos, o vuelos diarios. Se puede ir de manera diaria desde Pekín hasta Las Palmas y desde Las Palmas hasta Pekín, con una frecuencia bastante alta. Y aparte que lo que es el tránsito, si lo llamamos así, entre la T2 y la T1 y la T1 y la T2, es muy pequeño. O sea que es todo muy cómodo, muy sencillo y muy fácil para los pasajeros. Esto sería la oferta también a Tenerife Norte, tanto para ir como para volver, como quien dice, que también muy sencillo, de manera muy diaria y una oferta muy amplia. Aquí es una parte un poco técnica que me voy a detener muy rápidamente, que simplemente es para entender que a la hora de cotizar una tarifa para ofrecer a los clientes no hay que quedarse solamente con la tarifa más barata, que es la estándar, sino que también está la Latitude, por ejemplo, que permite cancelación y reembolso de billetes sin coste para todos los pasajeros, independientemente de si es una tarifa business, una tarifa económica o una tarifa Premium Economy. Que esto se traduce en ¿qué? En una mayor oferta disponible que ofrecer a los pasajeros, dentro de todas las tarifas disponibles de la aerolínea. Estos son una breve mención a nuestros vuelos directos de Pekín a Barcelona y de Shanghái a Barcelona, que también es un mercado interesante ahí que se puede explotar de cara al futuro. Y luego, para que conozcáis un poquito lo que es el avión internacional que nosotros utilizamos, de Madrid-Pekín, de Pekín-Madrid, también desde Madrid para los otros vuelos que tenemos, es el Boeing 787, el Dreamliner, que tiene 3 cabinas, la Economy, la Premium Economy y la Business. Esta es la Economy, que es la más estándar de todas. Luego tenemos la Premium Economy, que es un poquito más cómoda, hay más espacio para las piernas, los pasajeros pueden llevar más maletas, 2 maletas de 23 kilos, y luego ya lo que sería el tope de gama de la estándar, de la comodidad, que sería la tarifa Business, que aquí tiene un Fast Track en Madrid, tiene aparte acceso a la sala Cibeles en Madrid y bueno, 2 maletas de 32 kilos, auriculares de silencio de ruido y demás, o sea que es el máximo confort. Un dato importante es la extensión de visado. Aquí ya nos dirigimos un poquito, nos enfocamos menos de lo que es desde China hacia las Canarias, más desde las Canarias hacia China o desde España hacia China, que a día de hoy no hace falta ningún tipo de visa para ir a China al menos 30 días por motivos de turismo. Y esto no solamente españoles, son también otras nacionalidades, casi todas europeas, Reino Unido, Rusia, Alemania, Francia y hace poco se unió Canadá. Y luego también lo que es el tránsito en China, pues no hace falta ningún tipo de visa ni nada especial para hacer tránsito en los principales aeropuertos de China en un máximo de 10 días. Que unida a este tránsito tenemos el turismo de tránsito, que esto es una oferta conjunta que hacemos con Ctrip, la agencia que han comentado antes, que esto es que si un pasajero tiene un tránsito muy largo en Pekín, puede acceder a cualquiera de estas 2 ofertas turísticas de manera gratuita con un billete de Air China y bueno, disfrutar un poco de la ciudad de Pekín en ese tránsito. Con esto hemos acabado nuestra presentación, hemos sido muy breves, creo que estamos dentro de lo que es el tiempo, y nos gustaría que os llevaseis una idea principal, que es que este acuerdo lo que lleva es una cosa fundamental, y es comodidad. Comodidad y también me atrevo a añadir tranquilidad, tanto para los pasajeros chinos que quieran visitar a las Islas Canarias, como de los pasajeros canarios que quieran ir a China. Así que muchas gracias por vuestro tiempo. Valentín también es responsable de los países 6, que es lo que vamos a ver ahora, y Victoria es nuestra promotora, la persona pues que tenemos por estos países, que son varios, y que ella nos va a ir contando un poco cada uno. En 15 minutos, 11 países. En 15 minutos, de una forma muy rápida. Muchas gracias. Perfil de turista que tenemos normalmente, ellos que están buscando aquí en Canarias. Canarias es muy conocida, ¿no? Pero no en estos países. Estos países normalmente viajan a Asia, Dubái, Turquía, Egipto y Gran Canaria para ellos es un nuevo destino que están buscando realmente. ¿Qué están buscando? Seguridad, estabilidad, tranquilidad y clima. Entonces, yo voy a hablar de algunos de estos países que nos interesan. Mañana pasada, por ejemplo, vamos a tener aquí un fan trip de Kirguistán. ¿Saben dónde está Kirguistán? Vale. A ver, ¿eso existe? Es súper interesante. Son jóvenes emprendedores y la gente que ya están mandando clientes aquí a Gran Canaria. No que yo quiero, ya están haciendo. Entonces, esto para que sepan es un símbolo de SEI. Países independientes. Incluso las acciones pasadas que estamos haciendo, estamos trabajando 5 o 6 años en este mercado, actuales de este año, súper interesante. Espero, con toda mi esperanza, ver algunos
conjuntos en las ferias. Cualquier duda nos mandan un correo, tanto a Victoria como a mí. Sí. Si tienen el correo de Victoria me lo piden y se los paso. Claro, y yo voy a indicar qué es más o menos importante y qué tiene más potencial que menos, porque no tocamos en estos momentos ni Rusia ni Ucrania ni un poco Bielorrusia, estáis claros todos. Aunque pero siguen viajando, todo se ha dicho de paso, y bastante. sí, y siguen viajando y son muy buenos clientes. Entonces, vamos. Alto gasto turístico, sí. Gastones, gastan más que mis hijas. Voy a traducir de ruso, es muy difícil, que me dijo un guía. Victoria, yo estoy súper cansada, esta gente se mueve con velocidad 600 euros por metro. Más o menos esto, para que sepan. Tradicionalmente, ellos cuando van a viajes gastan, quieren todos buenos hoteles o villas o lo que sea, restaurantes, pero no todos, porque hay algunos son distintos un poco. Por ejemplo, claramente que van a elegir por clima más palomas y meloneros, pero estamos a ellos dividiendo. Cuando hacemos farm trip, van primero a Las Palmas, enseñamos el norte y después, si quieren playa, tranquilidad, vamos a Maspalomas, y así estamos haciendo promociones para promocionar isla entera, norte y sur, y centro también. ¿Qué nos interesa? Porque reforzamos temporada baja. Ellos, cuanto ellos claramente viajan es verano, que está bien para nosotros, y luego cuanto ya, por ejemplo, en Kazajistán, voy a país casi más grande de este mercado, es Kazajistán, rico, con alto poder de consumo, y tienen un invierno frío y un verano muy caluroso. Entonces van a buscar un destino más o menos como nuestro para poder respirar y vivir. Vale, entonces nuestras de momento, hoy, mañana puede cambiar la situación, pero Kazajistán, Kirguistán, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, los principales y más tranquilos de momento con que estamos trabajando. Es un mercado muy dinámico y very changeable. Mañana puede cambiar la situación, sabemos por qué. ¿Qué gastan? Yo lo estaba diciendo, el Google nos dice que gastan 250 euros diaria, gasto por persona. Yo sé que son gastones, es verdad. Y Gran Canaria, ¿qué estamos haciendo? Estrategia de formación. Estamos muy orgullosos. En 2020 lanzamos una academia para formar agentes y tenemos YouTube, canal YouTube y todas las redes sociales profesionales o turísticas en ruso. Y esta academia de formación, porque no todo el mundo puede venir aquí, y sobre todo 2020 era un sitio cuando casi no viajamos. Entonces, y Gran Canaria haya sido nominada como mejor fuente formativa para las agentes Mercado 6. 21 de abril va a ser una feria muy importante en Bakú, Azerbaiyán. Si alguien quiere ser presente ahí, bienvenidos. Y nos van a entregar, a Turismo Gran Canaria, van a entregar un certificado de excelencia en formación de turistas. Entonces, eso que quería decir. Luego, nos adelantaron este certificado. Aparte de participar en principales ferias en todos los países de este mercado, estamos invitando a la gente. Ya había un primer farm trip de historia de Gran Canaria, de Azerbaiyán, de Armenia, de Georgia. Pasado mañana viene Kirguistán. Y luego tenemos... ¿qué tenemos? Bueno, tenemos de Kazajistán. Otra vez de Kazajistán. De Kazajistán nos falta, y otra vez van a venir a Azerbaiyán y Georgia. Más importantes para nosotros, Kazajistán, Azerbaiyán. Sí, te para. Kazajistán, Azerbaiyán y Kirguistán, vale. De momento. Lo que quiero decir es, yo entiendo que para ustedes que se centran en los mercados tradicionales, les pedimos apoyo y buenas tarifas para estos países y dicen, pero si no hay potencial. El potencial existe y es enorme. Para que ese potencial pase a ser una realidad, necesitamos su colaboración. Por favor, dennos apoyo y precio bueno en las reservas, porque si nosotros solo no nos llega, porque son 9 mercados. Pero que vean, lo están viendo, y que sepan que el potencial está ahí y es muy grande. Y el gasto medio por turista también es muy alto.
El año pasado, coincidiendo con el con la Fórmula 1, contratamos 15 pantallas enormes LEDs en diferentes puntos estratégicos de toda la ciudad de Bakú, coincidiendo con la Fórmula 1. Durante feria Fórmula 1 y 2 meses después para fijar un poco este resultado. Este año a lo mejor también. Ya sé que no tenemos. Vale, población, este es claro. Kirguistán, todo está colgado en nuestra página, visión general. Lo único, solamente Georgia no tiene que solicitar el visado. El resto de países sí, es un problemilla un poco, pero el resto ya viajan jóvenes o viajan en parejas y viajas en familia. Kirguistán, por ejemplo, viaja una familia, es 11 personas, entre 5 y 11, es un grupo ya. Y entonces estos países... Entonces tienen que saber esto porque Claro, porque son la pareja, los abuelos, la nana que viene con los niños a la viajan habitación. todos juntos, respetan mucho a mayores, son muy educados, muy curiosos, entonces está genial igual para hoteles, por ejemplo, Kazajistán es un mercado interesante, viaja, pero raramente cogen un coche y viajan. Pueden solicitar una excursión, pero son hotelieras. Kirguistán va a viajar, Georgia va a viajar por tiendas, porque eso que más gastan, Armenia y Georgia gastan en restaurantes y tiendas. Victoria, pásala rápido para que ellos vean la foto de los países, que es importantísimo, para que vean que son países muy desarrollados. Eso ya lo... Y al final vete a la conectividad. Miren las ciudades como son. Eso no como antes, ahora cambiaron tantas. Porque yo conocía... la conectividad. Sí, Uzbekistán es una maravilla también, ir ahí y recibir a esta gente ahí, son súper educados, súper curiosos, súper gastones. Entonces, esto que necesitamos, esto voy a pasar. De este país ya sabemos todo. Georgia, es mi favorita, es chiquitita, pequeñita, pero súper bien. Saben que es país, la tierra, la madre de vinos. Quienes tienen bodegas o algo así, están súper interesados y yo creo que podemos hacer también un viaje de bodegueros de Georgia aquí, y al revés también súper interesante. Y si vean vino de Georgia, recomiendo probar. Entonces, con país está claro, no necesitan visado, aquí es un fallo. Visado no necesitan, es el único país de este mercado que no necesita visado. Potencial muy viajado. Miren qué país. Azerbaiyán. Esta es la feria 21 de abril y si alguien quiere acompañarnos, bienvenidos, vale la pena. Visado sí, porque normalmente ellos viajan a Turquía, a Arabia y esta vez dicen, ay, qué interesante, Gran Canaria, ¿dónde está? Normalmente, ¿no? ¿Dónde está? Vale, Azerbaiyán, Armenia, un país pequeño pero viajan mucho también, gastan también. Estadística ya vamos a tener. Bielorrusia, muy interesante, nómadas. Ellos no viajan como turistas, pero viajan y viven mucho fuera del país y estancias muy largas, normalmente jóvenes. De ahí tenemos, de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, tenemos más jóvenes que el resto de este mercado. Entonces, quiero decir que tenemos una situación bastante complicada. Como dijo Valentín, no vamos a soñar de un vuelo directo de estos países, tampoco hace falta porque muchos de ellos tienen conectividad hasta España, es suficiente, o Europa, cualquier país de Europa tienen vuelos hacia Gran Canaria. Y estuvimos hablando con China Air que a lo mejor de estos países, y están volando a Bishkek, a Kirguistán y todo, a lo mejor de ahí nos ponen un vuelo directo, ¿no? Vale, entonces... Why not? Why not? Sí. Entonces, si van Bakú-Barcelona, tiene vuelo directo, Vizer, Georgia, tiene Kutaisi, vuelo directo a Barcelona y de Barcelona, vale, digamos así, vuelo con una parada solo es un vuelo directo.
para nosotros, por ejemplo, de ahí. Pueden viajar por Estambul, Dubái, ¿no? Belgrado. Como dirían en alemán, porque de la Alemania, einmal ist kein mal, si no es una parada, no es ninguna parada. Están volando. Air Serbia es el único europeo que están volando a 14 ciudades de Rusia. Entonces, llegando a Belgrado, cogen coche, van a Ljubljana y de Ljubljana, que era Báltica, está en Europa. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos Bucarest, tenemos Moldova, tenemos Budapest, tenemos Bratislava, tenemos, esto es todo Eslovenia con Air Baltic, es un regalo para todos. Entonces, llegando ahí, está abierta la puerta a Gran Canaria. No voy a molestar más. Si alguien quiere preguntarme, estoy aquí. Valentín está responsable de todo. Lo siguiente es Rumanía. Va a ser el mismo caso que Polonia, con la salvedad de que Polonia tiene más habitantes, pero Rumanía, en todo el este, quitando Polonia, son casi 20 millones de personas, el potencial y la dimensión es enorme. Nosotros hemos empezado a trabajar en Rumanía hace como mínimo 5 o 6 años, pero en los últimos años, gracias al esfuerzo de Carpaten, el turoperador que tenemos aquí, a MTS y a Carpaten, vamos a crecer exponencialmente. Fernando estuvo hablando antes de Der Tours y TUI, ya han estado en Alemania, ya han estado sus turoperadores entrando en el mercado rumano, con lo cual todo el portfolio de esos turoperadores va a estar disponible al cliente rumano. En Rumanía es un país muy grande, pero yo diría que hay 4 puntos importantes, como puede ser, evidentemente, Bucarest, como puede ser Cluj-Napoca hacia el norte, Timișoara hacia el oeste y Iași en la parte norte. Si conseguimos aumentar la conectividad que ya tenemos de Bucarest a un par de vuelos más y en alguno de estos puntos estratégicos del país, el cambio va a ser exponencial. Podemos pasar de unos 14.000 clientes que tenemos ahora a prácticamente 60.000, que es lo que tiene Tenerife ahora, y yo espero, sinceramente, que los sobrepasemos. ¿Vale? El potencial está ahí, las posibilidades están ahí, el turoperador Carpaten, el Christian Tour, Der Tour, y después Paralela, que era un turoperador muy tradicional. Lo bueno de Paralela es que lo ha comprado Rainbow. ¿Le suena? Polaco, están creciendo enormemente. El salto exponencial en Rumanía lo van a ver en pocos años. Crean en ese mercado y apuesten por él y bueno, les iremos informando de las acciones que vamos a seguir haciendo. Estuvimos hace poco y volveremos. Muchas gracias y muy bien. Va a estar colgado también. De todas formas, bueno, algunas de las acciones que hemos estado haciendo en Rumanía, para que lo vean. Lo importante es que la presentación está colgada en la página, tienen el QR. Lo importante, hemos ido un poco rápido, pero creemos que es importante que vean todos los mercados que estamos trabajando, lo distintos que son, tradicionales, nuevos, algunos muy lejanos, pero creemos que tenemos grandes oportunidades en todos ellos. Y nada, tomemos el café ahora juntos y muchísimas gracias a todos por asistir, los que están en esta sala y los que están en la sala contigua. Muchas gracias.